El siguiente programa es una producción y presentación de... Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto saludarlos de nueva cuenta, gracias a Dios. Es jueves otra vez. Te damos la bienvenida al programa Volviendo a la Palabra. Mi nombre es José Ángel Lara Castillo y hoy me acompañan aquí en cabina mis hermanos Jesús y Francisco Romero y ellos van a recibir tus llamadas, ya están listos aquí y vamos a estar contigo, si el Señor lo permite, de aquí a las 7 de la tarde. Y te voy a dar para eso los números aquí en cabina principalmente. Son el 8375-5051 y el 8375-5055 por si quieres dejar tu comentario. Si tienes alguna duda, para eso estamos también aquí. También te voy a dar mi número de celular, que es el 818-252-8607, por si quieres mandarnos principalmente un mensaje de texto, ya sea durante el programa, después del programa o cualquier día de la semana. Ahí estamos también para servirte. Puedes buscarnos también en Facebook como Volviendo a la Palabra. Puedes enviarnos también un correo electrónico si lo prefieres. Nuestro correo electrónico es volviendo_a_la_palabra@hotmail.com. Te lo repito, es volviendo_a_la_palabra@hotmail.com. También puedes visitar nuestra página de internet, es www.volviendoalapalabra.com. www.volviendoalapalabra.com. Así que esas son nuestras vías de comunicación y estamos aquí para servirte. Y vamos a comenzar con el tema del día de hoy. De hecho, vamos a continuar con los temas de las últimas semanas. Te pongo en contexto. Hemos hablado desde que comenzó el año prácticamente de falsas doctrinas. Comenzamos con doctrinas católicas, después seguimos con doctrinas pentecostales, neopentecostales, bautistas, etcétera. Y vimos que el pueblo que se dice cristiano está padeciendo esto. ¿Qué es esto? Lo que el Señor ya había advertido, que iba a haber quien introdujera herejías destructoras y que lo hiciera sutilmente. ¿Quién lo hace? Nuestro Señor también nos dice quién lo hace. Y lo hace el enemigo, lo hace el diablo. Esto es la apostasía que ya está en las iglesias, el falso cristianismo, el camino falso. El camino que dice Proverbios 14:12, que su final es camino de muerte, que es un camino que parece derecho, pero su final es camino de muerte. Dios nos previene contra ellos. Dios nos dijo en Mateo 7, guárdense de los falsos pastores. Y nos dice no solo eso, nos dice cómo van a venir. Dice, vienen vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Nos hace de hecho un mandamiento. Nos dice en primera de Juan 4:1, probar los espíritus, ponerlos a prueba para ver si son de Dios. Y también nos dice cómo probarlos. Si te fijas, Jesucristo no nos deja a la deriva, pero todo está en su palabra. En su palabra hay seguridad, en su palabra hay protección, en su palabra está Jesús mismo. Todo está en su palabra. Nos dijo probar los espíritus. Nos dice guárdense de los falsos. ¿Cómo distinguirlos? Jesús nos dijo, por sus frutos los conocerás. Y luego también nos dice cuáles son esos frutos. Primero nos dijo cuáles no lo son necesariamente. Ahí mismo en Mateo 7:22, cuando dice, hay unos que van a decir, nosotros profetizamos en tu nombre. Nosotros echamos demonios en tu nombre y nosotros hicimos milagros en tu nombre. Y Jesús les dice, no los conozco. Nos está diciendo, no necesariamente este es el fruto de que son verdaderos. No es fruto de alguien verdadero que eche demonios. No es fruto de alguien verdadero que haga milagros. Dijo ahí mismo en Mateo 7, no todo el que dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, Él nos dice, este es el fruto, que hacen la voluntad del Padre, que caminan en santidad, no necesariamente que hacen milagros. Y nos detuvimos hace 2 o 3 semanas ahí en los milagros. ¿Sabes? Porque esto es lo que hoy está usando mayormente el diablo para destruir al pueblo cristiano.
al pueblo que se dice cristiano, es lo que el diablo más usa, es de lo que más se está aprovechando. Pero principalmente porque el pueblo que se dice cristiano hoy está tan alejado de la Escritura. Porque la Escritura nos protege. El diablo, cuando en Mateo 4 se ve que se acerca a Jesús para tentarlo, a cada tentación del diablo, Jesucristo contestó: escrito está, escrito está, escrito está. No podía ser engañado por el diablo. ¿Por qué? Porque sabía la palabra de Dios. Sin embargo, en Oseas 4:6 nos dice nuestro Señor: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Y es lo que está pasando cuando tenemos pruebas. Los que nos decimos cristianos, ahí el diablo está aprovechándose de nosotros, está causando estragos en el pueblo de Dios. ¿Qué te enseñan hoy cuando estás en prueba? Principalmente te dicen que es el diablo, que la enfermedad viene del diablo, que la prueba viene del diablo. ¿Y qué nos enseñan? Que la rechacemos, que no la aceptes, que reprendas, que le arrebates la bendición. Hasta hay una canción, hazme el favor, que la gente cantándole al diablo, que le arrebata no sé qué y que no sé qué cuánto. Te enseñan a que declares que eres sano, a que decretes porque tienes autoridad, y todas esas son mentiras del mismo diablo. Lo que hemos visto las 2 semanas anteriores es todo lo contrario, es lo que sí enseña la Biblia. Y aquí aprovecho para poner a tus órdenes las grabaciones. Si te interesa alguna grabación de las semanas pasadas, también llámanos y déjanos tu dirección o mándanos un mensajito de texto o un correo y te las hacemos llegar. Lo que hemos visto es, la semana pasada, por ejemplo, hablamos de un Dios soberano. Yo no sé si sabes lo que significa que Dios es soberano. Todo cristiano debería de saber que Dios es soberano. ¿Sabes qué es que Dios es soberano? Que tiene control absoluto de todo. Absoluto. La Biblia dice que hasta del mismo diablo. La Biblia dice: no cae ni siquiera un pajarillo a tierra si no es Dios el que lo permite. Imagina el control absoluto. Eso quiere decir, ¿sabes? Si una mosca pasa por enfrente de tus ojos, es Dios el que lo permite. Ni una mosca, ni un gusano, ni la hoja de un árbol cae a tierra, si no es el Dios soberano el que lo permite. Es un Dios que tiene control absoluto de todo, hasta del mismo diablo. Y este Dios que tiene control absoluto, no creas que lo sorprende el diablo. Todo está en su palabra. No creas que se ve sorprendido porque hoy salió una nueva doctrina y lo tomó por sorpresa. Él lo sabe absolutamente todo. De hecho, nos anuncia, por ejemplo, cuando empezamos la semana pasada a ver cómo distinguiremos a estos falsos pastores en la Biblia, te sorprendería, ¿sabes? Yo cuando leo esto en la Biblia me sorprende mi Dios, su soberanía, su poder, su control. En Judas 1:4, él habla, dice: algunos hombres han entrado encubiertamente. Pero mira lo que dice: los que desde antes ya habían sido destinados para esto. Es decir, no lo están sorprendiendo. Hombres impíos. Mira lo primero que dice: que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Convierten en libertinaje la gracia, es decir, como somos salvos por gracia, libertinaje, podemos hacer lo que queramos, ¿no? Yo creo que tú lo has escuchado mucho. Y enseguida dice: y niegan a Dios, el único soberano. Es decir, no está diciendo que van a decir Dios no existe, no, pero van a negar que Dios es soberano. Esto que yo te hablo, que controla hasta el mismo diablo. Cuando alguien te dice: oye, no, es que sabes que la enfermedad viene del diablo, hay que pedirle a Dios. No sabes que Dios es soberano y que controla al diablo. Tal vez ellos te van a mostrar pasajes en la Biblia donde mira, aquí se ve que es el diablo. Sí, pero mira pasaje tras pasaje. Por ejemplo, Lucas 8:31 es el pasaje del endemoniado gadareno, que cuando llega Jesús le pide permiso para meterse a los cerdos. ¿Por qué no se metió a los cerdos y ya? Porque no se manda solo. Tiene que pedir permiso a Dios. En Lucas 22:31 también, Jesús le dice a Simón:
¿Sabes qué? Satanás os ha pedido para zarandearte como trigo. Es decir, Satanás no puede llegar y zarandear a alguien. Tiene que ir primero ante Dios, ante Jesús, y pedirle permiso. Si has leído el libro de Job, o aunque no lo hayas leído, con que leas Job 1 completo, te darías cuenta de esto. Todo lo que le hizo el diablo a Job, pero cada cosa, cada paso, siempre tenía que ir ante Dios y pedir permiso. Y sabes, Dios siempre le dijo hasta dónde llegar. Y sabes, en cada cosa, el diablo obedeció a Dios. Ese es nuestro Dios. Yo no sé cuál sea tu Dios, ni cuál sea el Dios de esas personas que predican este tipo de cosas. Dios es soberano. Dios controla al mismo diablo. Por eso es digno de adoración. Por eso hay que adorarlo. Sobre esto van a surgir, tiene que ir girando tu pensamiento. Si Dios es soberano, ¿quién manda los males? La Biblia dice que Dios. Te voy a dar unos poquitos versos que hemos mencionado ya las semanas anteriores. Por ejemplo, Deuteronomio 32:29. Dice Dios: yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Lamentaciones 3:37 dice: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo sale lo malo y lo bueno. Eclesiastés 7:14 dice: en el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera, porque Dios hace tanto lo uno como lo otro. Amós 3:6 dice: ¿habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Primera de Samuel 2:6. Jehová mata y da vida. Jehová empobrece y Él enriquece. Él controla todo. A los espíritus, por ejemplo, en Primera de Samuel 18:10 dice: aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl. Segunda de Samuel 12:15 dice que Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y éste enfermó gravemente. Dios es el que manda todo. Cuando tú veas al diablo actuar, es porque Dios ya se lo permitió o incluso se lo mandó. ¿Por qué lo hace? Vimos la semana pasada, tiene un propósito. Para empezar, la Biblia dice que lo hace por amor. Aunque nuestra mente no lo entienda. Dice Hebreos 12:6, el Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Porque, ¿cómo que por amor? Porque nos quiere salvar. Porque la paga del pecado es muerte. Y tú y yo, aunque nos decimos cristianos, tenemos pecado y vamos caminando a la muerte. Estamos caminando, o donde decía ahorita Proverbios 14, estamos caminando en un camino que nos parece derecho, pero su final es muerte. Y la prueba que manda Dios es esto. Es Dios queriendo salvarnos. Es un Dios que pelea por nuestra vida, pero por nuestra vida eterna. ¿Por qué? Porque nuestra vida terrenal, Él tiene el control. Mira, mi hermano, yo no soy profeta, pero tú y yo vamos a morir un día. Aunque declares, aunque decretes, aunque te aprendas de memoria el liberador de milagros, o no sé cómo se llama el libro ese, vas a morir. Y yo también, y tu familiar también, y tus hijos también. Lo que importa es a dónde vamos después de morir. Y eso es lo que Dios quiere que entendamos, y no solo que entendamos, es lo que quiere darnos. Salvación. Cuando llega una prueba, es para salvarnos. Siempre fue así. Miren Marcos 5:34, con la mujer que tocó el manto. Ahí le dice, después de que tocó el manto y que Jesús se da cuenta, le dice en Marcos 5:34, léelo en tu Biblia. Hija, tu fe te ha hecho salva. Salva. Y después le dijo, y queda sana de tu azote. ¿Sabes qué es lo que quiere decir Dios? No se está gozando con verte sufrir. Dios no se goza cuando te ve que te falta lo indispensable. Dios no se goza cuando ve que tienes problemas en tu familia o en tu trabajo. Pero lo está permitiendo porque
en tu vida y en la mía hay algo que nos está estorbando para llegar a la salvación. Por eso cuando llega la prueba y cuando lo entendemos, entonces nos da salvación. Y después dice, y ya queda libre de tu azote. Ya no me sirve la enfermedad que te había mandado, porque la había mandado para que seas salvo. En Mateo 9:2. Son pasajes que nos usan para que pidamos milagros, pero mira cómo no habla del milagro. Dice en Mateo 9:2 que le trajeron al paralítico, ¿te acuerdas? Que lo dejaron caer sobre el techo, tendido sobre una cama. Y Jesús le dijo, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y ya, yo me imagino al paralítico feliz. Había recibido el evangelio, había recibido salvación, no le iba a hacer nada más. Pero por cuanto murmuraron los demás y dijeron, ¿quién es este que perdona pecados? Y Jesús dijo, ¿quieres saber quién es este? Y le dijo al paralítico, toma tu camilla y levántate. Y se levantó. Pero otra vez, primero le dio salvación. Dios quiere salvarnos. Si lees todo el libro de Job, por ejemplo en Job 33, que es uno que leímos la semana pasada, dice que si hubiere alguien que les dijera que Dios los quiere redimir, Dios quiere que se arrepientan, dice en Job 33:27, al que dijere pequé y pervertí lo recto, pequé y pervertí lo recto, Dios redimirá su alma. Pequé y pervertí lo recto. Tú que estás en prueba, es Dios buscando tu arrepentimiento. Examínate. Y cuando digas, sí, cierto, pequé y pervertí lo recto, Dios redimirá tu alma. Para eso te está mandando la prueba. Por eso envía los problemas. Lo hace porque te ama. Hasta Santiago 5, uno de los que más usan y tuerce. Mira, Santiago 5:14. ¿Está alguno enfermo? Llame a los ancianos, oren por él. Y dicen, ¿ves? Sí podemos orar por los enfermos, pero no dice que ores para que sanen. Mira lo que dice enseguida, Santiago 5:15. Tampoco dice que le pongas el aceite para que se sane. Santiago 5:15 otra vez. Y la oración de fe salvará al enfermo. Salvación. El Señor quiere que nos salvemos. Dice enseguida, y el Señor lo levantará. Y otra vez dice, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Salvación. La Biblia de hecho enseña de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si al final se va a perder su alma. ¿De qué te sirve a ti caminar sano tú, tu familia? Si el Señor te llama y si vas en pecado, te vas a ir a perdición. Y Dios no quiere que ninguno se pierda, dice la Biblia, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Una prueba es Dios llamándote a que te arrepientas, a que cambies de vida, deja el pecado. Y principalmente está hablando a los que nos decimos cristianos. Por eso es la prueba, hermano. Lee la Biblia, mira lo que dice la Biblia. Piensa en todo lo que te hemos hablado aquí. Dios te manda una prueba para que te arrepientes. Si te arrepientes vas a ser salvo. ¿Qué querrá Dios? Eso. ¿Qué querrá el diablo? El diablo quiere que no te arrepientas. Así que si caes en una prueba, ¿qué te va a enseñar el diablo? Recházala, repréndela, pide tu milagro. Como dicen esas campañas, ven por tu milagro. ¿Quién va a querer eso? ¿El diablo? Como dice el anuncio ese de Cash Luna que viene a la ciudad, ven por tu milagro. ¿Quién va a querer eso? El diablo. El diablo. Distingue la voz de Dios de la voz del diablo. Y otra vez te digo, la Biblia te dice cómo distinguirla. Miren Mateo 4:3. Dice que vino el tentador a Jesús y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Es decir, si eres hijo de Dios, no debes de tener hambre. Si eres hijo de Dios, no debes enfermar, dice el diablo. Pero Jesús dijo, en el mundo tendrás aflicción. Esa es la voz de Dios. En el mundo tendrás aflicción. La voz del diablo dice, si eres hijo de Dios, no debes tener aflicción. ¿Tú a quién le crees?
Al cristiano no debe pasarla nada, dicen por ahí los hijos del diablo. Pero mira, Juan Bautista le cortaron la cabeza, Esteban murió apedreado, Jacobo murió a espada, los discípulos fueron mártires. Pobrecitos, ellos no sabían que el cristianismo es prosperidad. No tenían la revelación de Cash Luna, de Guillermo Maldonado. Ahora resulta que estos son mejores que Pablo, porque viajan en aviones, tienen relojes de oro. No sabían ellos, los discípulos, pobrecitos, que el cristianismo es ser como Marcos Witt, como Joel Austin, como los pastores locales. No te vayas tan lejos, como los de Castillo del Rey, como los de Casa de Alabanza, como los de CCI. Hay que ser ricos. Pobres apóstoles, ¿por qué no les dijeron? ¡Qué tontos! Ellos se dejaron matar por Cristo. Se dejaron matar por Cristo. ¡Qué mensos! Hoy hay iglesias donde llueven diamantes, ¿no? Y ellos no lo sabían, ¿no? ¿Será cierto, hermano? ¿O nos están engañando? Si Dios quiere salvarnos por medio de una prueba, ¿quién será aquel que quiere que salgamos de la prueba rápido? Y no solo que quiere que salgamos, sino que anda ofreciendo milagros en campañas, en noches de gloria, en tele, en radio. Aquí tú escuchas, la otra vez te decía, uno desde Pachuca habla aquí para ofrecer milagros. Si ya tenemos alguien que le diga, aquí lo que sobran son milagreros. Pero el diablo hace milagros. Mateo 24:24. Se levantarán falsos cristos y harán señales y milagros. Ahorita veíamos Mateo 7:22, cuando los que le decían a Jesús, hicimos milagros en tu nombre. Pero Jesús dijo, no los conozco. En 2 de Tesalonicenses 2:8 dice que se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Dice inicuo por obra de Satanás, pero viene con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Apocalipsis 13 también habla de estas bestias que hacen milagros, pero porque Dios así se los permite. ¿Para qué? Para todo aquel que quiere ser engañado, pues que sea engañado. El diablo hace milagros. Hay gente que dice, ¿y a poco Dios no los hace? Claro que sí. Dios es todopoderoso y Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Pero lo primero que tienes que entender es que el diablo también los anda ofreciendo y también los hace. ¿Cómo saber? ¿Cómo saber quién es el correcto? Depende de quién creas. Juan 7:38, Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura. Es decir, para estar con el Dios correcto, hay que estar sobre la Escritura. Y todo esto que estamos hablando y que nos han hecho creer. Por ejemplo, nos enseñan hoy, los cristianos no deben enfermarse. Y te enseñan que el cristiano no debe enfermarse. Pero mira Pablo, 2 de Corintios 12:7. Le fue dado un aguijón en su carne para que no se enalteciera. Y dice él, respecto a lo cual he rogado al Señor que lo quite de mí. Tenía una enfermedad, un aguijón en su carne. Y hoy nos enseñan que el cristiano no debe enfermarse. Por el amor de Dios. Entonces Pablo no era cristiano. ¿De qué hablan? 1 de Timoteo 5:3. Pablo le dijo a Timoteo, toma un poco de vino a causa de tu enfermedad. Timoteo era cristiano y claro que enfermaba. Filipenses 2:26 dice de Epafrodito, estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él. Claro que el cristiano enferma. Si es todo lo contrario, en Hebreos 12:8, donde veíamos ahorita que el Señor al que ama disciplina, dice, oye, y al que no disciplina, escucha esto. Dice Hebreos 12:8, entonces es porque es bastardo y no hijo de Dios. Es decir, al que el Señor no disciplina. Y léelo en tu Biblia, hermano. Al que el Señor no disciplina es porque no es hijo de Dios. Al que es hijo de Dios, dijo Jesús, en el mundo tendrás aflicción. ¿Ok? Eso tenemos que
Entenderlo. Entender. Esto lo dice la Biblia. Claro que el diablo hace milagros. Y nos engañan diciendo que el cristiano no debe enfermarse. No, otro engaño que nos hacen es, siempre lo has escuchado aquí, todo el que ofrece sanidad, es que Dios quiere sanar a todos. Una cosa es, claro que puede. Para Dios no hay nada imposible. Pero la Biblia no enseña que Dios puede, que Dios quiere sanar a todos. Miren Juan 5. Juan 5. Dice que después de estas cosas había una fiesta y subió Jesús a Jerusalén. Y en Jerusalén había un estanque, ¿te acuerdas del pasaje? El estanque de Betesda. Dice en el 5:3, ahí yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que querían ser sanados. Dice, y había ahí un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. Jesús lo vio acostado, le dijo, ¿quieres ser sano? Y lo sanó. Lo sanó a él, pero a los demás no. A los demás no. Dios es soberano. Eso sigue diciendo que Dios es soberano, que Dios tiene control. No sanó a todos. Ahorita leíamos el pasaje de Pablo. No le quitó el aguijón a Pablo y le pidió 3 veces. Pero el Señor le dijo, bástate mi gracia. ¿Te das cuenta? Ahorita leíamos también el pasaje del hijo de David y Betsabé. Lo enfermó el Señor. Y dice en 2 de Samuel 12:16, David rogó a Dios por el niño, ayunó. Y dice en el 12:18 que al 7º día el niño murió. ¿Te das cuenta? Dios es soberano. Dios es soberano. Claro que puede. Una cosa es que puede. Dios todo lo puede. Pero otra cosa es, mi hermano, por el amor de Dios, ¿tú de qué piensas que vamos a morir? Vamos a morir de alguna enfermedad si Dios quiere. Y aunque declares, y aunque decretes, y aunque venga Cash Luna o vayas a la otra campaña de aquel, hermano, cuando Dios quiera, morirás. Morirás. Es soberano y tiene control. Aprende estas cosas. No siempre sana a todos. Y los cristianos, claro que podemos enfermar. Son cosas que enseñan la Biblia. Y la principal que hoy deberías entender, estoy hablando a los que están en prueba. Y quiero unirme a ti. Sabes, yo también estoy en prueba. Cuando Él decide sanar a alguien, ve a la Biblia y mira, ¿lo hace de inmediato? O sea, aquellos cuando dicen, hoy declaro, yo decreto que sana. Pues ¿a qué Dios siguen? ¿Sabes? Por toda la Biblia, una de las mayores bendiciones es esperar en Dios. Esperar en Dios. Las promesas de Dios son para los que esperan en Dios. Te voy a repetir los teléfonos por si quieres marcarnos. Es el 8375-5051 y el 8375-5055. ¿Okay? Nuestro celular es el 818-252-8607. Por si quieres, si tienes dudas o si quieres mandarnos un comentario. Pero la mayor bendición cuando alguien está en prueba es esperar. Las promesas son para los que esperan. Isaías 40:31. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como águilas. Correrán, no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. El Salmo 41. Pacientemente esperé a Jehová, y Él se inclinó a mí y escuchó mi clamor. El Salmo 42:11 dice, ¿por qué te abates, alma mía?
¿Por qué te turbas? Espera en Dios, espera en Dios. Tú que estás en prueba, espera en Dios. Hay muchos versículos que hablan de esperar en Dios. Job dijo un día: aunque Él me matare, en Él esperaré. Aunque Él me matare, en Él esperaré. La bendición es esperar, esperar en Dios. La Biblia habla de eso. A David lo ungió un día como rey. ¿Y sabes cuánto tardó en reinar? 15 años. 15 años. José, el hijo de Jacob, Dios le habló un día mediante sueños. ¿Y sabes cuánto tardaron en hacerse realidad? Años, años. ¿Qué pasó en el ínter? José sufrió. José fue lanzado a una cisterna. José fue vendido como esclavo. José fue echado a la cárcel 2 veces. Pero hay que esperar en Dios. Hay que esperar en Dios. Así trabaja Dios. Así trabajó con David. Así trabajó con José. No hay casos de inmediatez. A Abraham le prometió un hijo y fue y lo tuvo allá en su vejez. Es complicado el tiempo de espera. Es angustiante y por eso el diablo ataca y nos hace dudar de Dios y hace que le reclamemos una solución inmediata cuando Dios es fiel y quiere bendecirnos a través de la prueba. Y nos tuercen las escrituras y nos parece inofensivo, pero es un engaño del diablo. El diablo triunfa cuando tú te desesperas. El diablo triunfa cuando tú te asustas, cuando tú desconfías de Dios, cuando tú no descansas en Dios. El diablo se está aprovechando. Aunque Él me matare, en Él esperaré, dijo Job. Y todo esto que dice la Biblia, tenemos que aprenderlo. ¿Cómo vamos a actuar en la prueba? El cristiano, dice la Biblia, por ejemplo en Filipenses 4:6, no estés afanoso. Sean conocidas tus peticiones delante de Dios. Es decir, sí, pídele a Dios. Y después, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. ¿Cuál es la diferencia entre un cristiano y un mundano? No es que el cristiano no tiene pruebas, es que el cristiano en medio de la prueba tiene una paz, paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero en la espera, con paz, con confianza, ahí está la bendición. Dios no actúa de inmediato. ¿Puede hacerlo? Claro que puede hacerlo. Pero en la Biblia no se ve eso. Ahorita que leíamos al que estaba en el lago de Betesda, Juan 5:5 dice, tenía 38 años enfermo. ¿Te imaginas 38 años enfermo? Y hoy con ese nos quieren decir que Dios sana ya ahorita. No, no es así. Ahorita que leíamos a la mujer que tocó el manto, la Biblia dice que tenía 12 años padeciendo el flujo de sangre. ¿Tú crees que no le había pedido al Señor 12 años? Pero tuvo que esperar. En Juan 9 habla de que sanó a un ciego que era ciego de nacimiento. Y así hay que esperar en Dios. Espera en Dios. ¿Por qué te abates, alma mía? Espera en Dios, hermano, tú que estás en prueba. Pero ahí sigue leyendo la Biblia, sigue aprendiendo que esto dice la Biblia, que el cristiano sí enferma, que el cristiano, que la prueba viene de Dios, que el diablo quiere que tu prueba sea quitada antes de tiempo. Todo esto dice la Biblia, que Dios nos pide que esperemos en Él. Otra cosa que tienes que aprender, si viene de Dios, estar en prueba es bueno o malo. Tenemos que diferenciar lo bueno de lo malo.
En Isaías 5:20 nos dijo el Señor: pobres de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Ay de los que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz. Eso es lo que tienes que distinguir. La prueba es buena. Eso dice la Biblia. Mira lo que dice la Biblia. Aunque choque con todo lo que te enseñan estos engañadores, que te dicen ven por tu milagro. No, la prueba es buena. Hay que atravesarla, porque la promesa de Dios es estar en medio de la prueba con nosotros. Santiago 1:2. Mira lo que dice. Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando te halles en la prueba. De estar en gozo. ¿Dónde enseña la Biblia que la rechaces? Dice que tengamos gozo. Pablo y Silas cantaban himnos en la cárcel. ¿Te imaginas estar en el hospital muriendo, pero cantando? Eso es lo que hace un cristiano. No a llorar igual que el de lado, igual que el mundano. Nosotros conocemos a Dios, al soberano, al que tiene control, al que dijeron los amigos de Daniel: yo sé que si Él quiere puede librarnos, pero si no nos libra, no adoraremos a nadie más, no le pediremos a nadie más, no iremos a aquella campaña, no iremos con Cash Luna. Mi hermano, no corras tras estos. El Señor dijo: si te dicen acá está el Cristo, no vayas, no vayas. La prueba es buena. No temas a los que matan el cuerpo. No temas al cáncer, no temas al SIDA, no temas a tu enfermedad. No temas a tu ceguera, no temas a estar en una silla de ruedas. Teme a aquel que puede destruir tu alma y tu cuerpo en el infierno. Sea Él vuestro temor, sea Él vuestro miedo. Ten miedo de ofender a Dios más que de morir de cáncer. Pero la prueba, eso es lo que quiere hacer en nosotros. Que tu vista gire al pecado, que lo veas, que lo reconozcas, que pidas perdón. Dice Romanos 5:3, nos gloriamos en las tribulaciones, porque la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza. Pablo, cuando Jesús le dijo, bástate mi gracia, dijo, me gloriaré en mis debilidades, me quedo con mi enfermedad, pero para que repose sobre mí Cristo. ¿No quisieras tú que repose sobre ti el poder, la misericordia, la gloria, la gracia de Cristo? Gloríate en lo que el Señor está haciendo. Salmo 119:7:1. Bueno me es haber sido humillado. ¿Para qué? Para que aprenda tus estatutos, para que camine en santidad, decía David. Es cierto que no es agradable. La Biblia también nos lo dice. Hebreos 12:11. Es cierto que ninguna disciplina al presente es causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia. Después, para eso es. Segunda de Corintios 4:17. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Para eso es esta leve tribulación momentánea. Primera de Pedro 1:5 dice que somos guardados para alcanzar la salvación, en lo cual vosotros os alegráis, dice el 1:6, aunque ahora tengan que ser afligidos en diversas pruebas, para ser salvos, dice en el 1:9 de Primera de Pedro, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación. Quiere que seas salvo. Tú que eres cristiano y estás en prueba, Dios quiere salvarte. Es mentira eso de salvo, siempre salvo. La prueba ha llegado a tu vida para que seas salvo. ¿Quién quiere que no sufras? ¿Quién quiere? Mira, tan claro lo dice la palabra. Mateo 16:21. Cuando Jesús
le dijo a sus discípulos que iba a padecer mucho, que iba a ser muerto, pero que luego iba a resucitar. Vino Pedro en el 16:22 y le dijo: Señor, en ninguna manera eso te acontezca. Eso es lo que oramos hoy. Oye, dijo el doctor, tienes cáncer. En ninguna manera eso te acontezca. Recházalo, repréndelo, tíralo a la basura, decláralo. No tienes cáncer, no tienes cáncer, no tienes cáncer. Eso es lo que enseñan los engañadores de hoy. Pero el Señor le dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Eso es lo que el diablo quiere. El diablo quiere que rechaces tu prueba, que reprendas a él mismo, que recibas un milagro. Eso es lo que el diablo quiere, que lo recibas antes de que Dios haga lo que quiere hacer contigo en la prueba. ¿Cómo oras, hermano? Con esto queremos cerrar el programa. ¿Cómo oras? ¿Cómo es tu relación con Dios? Por eso te decía, es importante si lees la palabra o no, si crees la palabra o no. ¿Sabes que es Dios el que manda la prueba? ¿Sabes que Dios es soberano? ¿Sabes que Dios controla hasta el mismo diablo? ¿Sabes que Dios quiere darte una bendición? ¿Sabes que Dios quiere salvarte de algo peor? En una prueba es Dios que te está diciendo: hay algo peor. Hay algo peor que estar en silla de ruedas. Hay algo peor que ya no veas. Hay algo peor que tener cáncer, sida. Hay algo peor que estar en la cárcel. Hay algo peor que estar en el hospital. Y es el infierno. Y la paga de tu pecado te llevará al infierno. Arrepiéntete. Por eso te digo, depende de lo que crees, vas a orar. Hoy nos enseñan, mañana vas a escuchar personas que reprenden la prueba, que le hablan a las partes del cuerpo. Antes de empezarte a decir o preguntarte cómo oras, primero, ¿qué es oración? Orar es tan simple, hermano, es hablar con Dios. Orar no es hablarle a los riñones. Orar no es hablarle al diablo. Cuando tú le dices al diablo: diablo inmundo, te reprendo, eso no es hacer oración. Cuando tú le dices al riñón, o mañana que oigas aquí a los que gritan: riñón, yo te digo en el nombre de Jesús, sanas, hígado, y por el amor de Dios, una vez cuando mi hijo escuchó esto, no para de reír. Cuando un hombre dijo: glóbulos rojos, multiplíquense. Eso no es orar. Eso no es orar. Orar es hablarle a Dios. Orar es hablarle a Dios. Tú que estás en prueba, tú que estás en un hospital, ora. No vayas, no busques milagreros, no busques las campañas de milagros que tienen más de 3 meses y creen que si duran más son de Dios. No busques eso, no busques cash lunas, no busques los cultos de milagros. Entra en tu cuarto. Dijo Mateo 6:6, entra en tu cuarto, cierra la puerta. Y tu Padre está ahí en lo secreto. Ora día con día, todo lo que dure tu prueba, día con día, ponla en las manos de Dios. Y luego espera en Dios, pero abre los ojos. No esperes, si estás en silla de ruedas, no esperes hasta que Dios te levante y te haga caminar. Ve paso a pasito. Cuando te puedas levantar con un andador, aunque no puedas dar ni un paso, glorifica a Dios. Dale gracias a Dios y sigue esperando en Dios y sigue poniéndolo en las manos de Dios. Mira la mano de Dios en cada detalle. Si tú tienes azúcar en 200, no esperes el día en que el Señor la va a quitar. Pero cuando el Señor la baje a 180, dale gracias. Ora a Dios, solo a Dios. Dale gracias por cada pasito que te va a dar Dios. Distingue la mano de Dios en cada cosita, en cada detalle, en cada examen, en cada laboratorio, en cada palabra del médico. Distingue la voz de Dios y dale gracias. Y dale gracias. Lo que quiere el Señor es encontrarse contigo en la prueba. De tal manera que un día digas como Job: de oídas te había oído,
pero ahora mis ojos te ven. Y principalmente, piensa en tu pecado. Piensa en tu pecado. Tan pronto vayas a un doctor y el doctor te diga, tienes cáncer, no pienses en el cáncer. Jesús le dijo aquí a Pedro, no quitas la vista de las cosas del mundo. Eso es lo que debemos de hacer. Cuando el Señor te diga, cuando el doctor te diga, tu hijo está enfermo, tu hijo va a morir. Cuando el patrón te diga, se acabó el trabajo, estás despedido. Cuando el abogado diga, le vamos a quitar la casa, no pienses en eso. Piensa en ese pecado que no has podido dejar. Piensa en ese pecado que te sigue haciendo caer. Piensa en esa lujuria que no has podido vencer. Piensa en ese mal carácter. Piensa en esos pleitos de tu matrimonio. Piensa en ese dinero que te has quedado con él. Piensa en tu pecado. Cuando la mala noticia llega, piensa en tu pecado. Eso es lo que Dios quiere. Haz compromisos con Dios. Prométele que lo vas a dejar. Pídele perdón. Pídele perdón como lo hizo David. No quites de mí tu Santo Espíritu. Contra ti solo he pecado, dijo David en el Salmo 51. Cuando llega la mala noticia, es Dios. Es Dios. Mira cómo oraban en la Biblia. Mira, hay una oración hermosa de Daniel en Daniel 9. Es Daniel arrepintiéndose. El pueblo está en desolación. Dice Daniel, yo miré en los libros que esto iba a pasar por nuestro pecado. Y Daniel empieza a interceder, empieza a orar, empieza a arrepentirse. Contra ti hemos pecado, perdona Dios, hemos pecado, perdónanos Señor, hemos pecado. Cuando estés en un hospital ya enfermo y el doctor te diga, solo tiene 3 días de vida, olvídate de eso, ve ante Dios y di, perdóname Dios. He pecado, perdóname Dios, no pude vencer este carácter, perdóname Dios, no pude caminar en santidad. Primera de Reyes 8:46 al 50. Dice, cuando están dedicando el templo, si pecaren contra ti, le dicen a Dios, y estuvieres airado, y los entregas al enemigo para que los cautive, y ellos vuelven en sí, en la tierra donde fueren cautivos, si se convierten y oran y dicen, pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad, si se convierten y hacen esto, dice, tú oirás en los cielos su oración y su súplica y perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti. Eso es lo que Dios quiere. Hoy el pasaje cuando te dicen, vengan, vamos a orar por Monterrey para que ya no haya muertes, para que no. El Señor dice, júntense, pero digan, el Señor dice, si se humillare mi pueblo, si se humillare mi pueblo, si se humillare mi pueblo. Eso es lo que Dios quiere y para eso te está mandando la prueba. Ve a Dios. No estoy hablando de religión. No te estoy invitando a ninguna iglesia. Dice Mateo 6:6. Tú cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta y tu Padre está ahí en lo secreto. Y si no te sana mañana, es porque Él actúa así. No quiere decir que no te ha escuchado. A Daniel le mandó decir desde la primera vez, Daniel, cuando hablaste, ya te había escuchado. Él te escucha siempre, pero no porque no te llegue lo que tú quieres, es que no te escuchó. No vayas a nadie más, ya te oyó. Y si no te ha escuchado, es porque hay algo que está estorbando, porque la Biblia dice que Él no escucha a los pecadores, sino a los que le temen. Ve, arrepiéntete primero. Arrepiéntete de tu pecado.
Y después, claro que puedes pedirle. Oye, alguien dice, entonces ya no le vamos a pedir las necesidades. Claro que sí. Pero otra vez, ¿cómo oras tú? ¿A quién le haces caso? ¿A quién sigues? ¿A quién sirves? Si tú oras como tu pastor, estás siguiendo a tu pastor. Si tú sigues a una persona, habrás de orar como esa persona. Si tú atas y desatas demonios, no estás siguiendo a Cristo, porque Cristo no enseñó a hacer eso. Estás siguiendo a tu pastor. Si tú declaras y decretas, estás siguiendo a un hombre. Mira qué casualidad que a Jesús nunca nadie le pidió, ora por mí. Nadie. Y era Dios en la tierra. Nadie le dijo, ora por mí, intercede por mí. Porque, dice, porque usted está más cerca de Dios, imagínate. Estará más cerca de Dios si era Dios mismo. Pero lo que le dijeron los discípulos es, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Y Jesús les enseñó a orar. ¿Verdad? El Padre Nuestro. ¿Sabes qué dice el Padre Nuestro? Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Líbranos del mal. Líbranos de la tentación. Eso sí, Señor. Porque estoy en prueba y el diablo me ataca todos los días. Y me dice que rechace mi prueba. Líbrame de la tentación. Haga tu voluntad. La oración más grande, más hermosa que contiene la Biblia salió de la boca de nuestro Señor Jesús. En Getsemaní, antes de comenzar su pasión, su sufrimiento, oró al Padre. Y para empezar, lo primero que le dijo es, Abba, Padre, papito, háblale así. ¿Es tu papito? ¿Cómo es tu relación con Dios? ¿Él es tu Padre? Si fuera tu Padre, no necesitas a nadie más, no necesitas a Cash Luna, no necesitas las campañas. ¿Es tu Padre o no es tu Padre? Si es tu Padre, dile, papi, papi. Así le dijo Cristo en Getsemaní, papi. Todas las cosas son posibles para ti. Búscalo en Marcos 14:36, en Lucas 22:42. Te está enseñando a orar. Tú que estás en prueba, tú que estás en un hospital, tú que estás en una cárcel, tú que tienes un hijo enfermo, a ti que te acaban de dar una mala noticia, a ti que te acaban de dictaminar con cáncer, con sida, con tuberculosis, que estás enfermo del riñón, a ti que te acaban de correr del trabajo. Lucas 22:42. Marcos 14:36. Nuestro Señor Jesús le dice a Dios, papi, papi, aparta de mí esta copa. Sí, papá, sabes, mi hijo está enfermo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Oh, papi, me acaban de recortar del trabajo. Papi, va a ser muy difícil, pero la Biblia dice, no he visto justo desamparado. Papá, yo quisiera conseguir un trabajo pronto, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Tú, todo lo que quieras hacer en mi vida, hazlo, papá. Hazlo. Púleme como el oro. Púleme como el oro. Papi, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Papá, ayer fui al doctor y me dijeron que tengo diabetes, papá. Oh, mi Señor, no sé qué me deparas. No sé qué tienes para mí. Claro que yo quisiera no tener diabetes, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Papá, mi hijo está sin caminar. Papá, mi hijo está chiquito y no camina. Papá, tengo a mi hijo en silla de ruedas. Yo quisiera que se parara, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Papá, el doctor me acaba de decir que tengo 3 días de vida. Papá, yo quisiera ver a mis hijos crecer. Papá, yo quisiera estar más tiempo con los que amo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuál es tu prueba? ¿Cuál es tu relación con Dios? Ora como Jesús te está enseñando. Papá, si es preciso,
Aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y la promesa de Dios es para los que se humillan. Entiende, dile también: papá, hoy reconozco que estoy en esta prueba porque he pecado. Papá, tengo este pecado que no he podido vencer. Papá, la lujuria no la he podido ganar. Papá, me había amoldado a este pecado. Papá, es más, ya había olvidado que es pecado. Hasta que el doctor me dijo: tienes esto, me acordé del pecado. Hasta que el patrón me dijo: estás despedido, me acordé del pecado. Y te pido perdón, papá, y te pido perdón. Y dice 2 de Crónicas 7:14: si se humillare mi pueblo, si se humillare mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi nombre, y se convirtieren de su mal camino, entonces yo escucharé desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Mi hermano, tú que estás en prueba, acércate a Dios, no rechaces la prueba, lee mucho la Biblia, conoce a este Dios que claro que hace milagros, pero tiene sus tiempos, y su tiempo de espera principalmente es para darte salvación. Y la salvación consiste en que tú examines tu vida y reconozcas tu pecado y le pidas perdón y te quebrantes y te quebrantes. Olvídate un ratito del milagro que necesitas. Pídele perdón. Busca un rincón en el hospital, en la cárcel, en tu casa, en el carro. Busca un rincón y pídele perdón. Y verás que dirás: si el Señor no me hubiese mandado aquella prueba, oh mi Señor, yo no hubiese sido salvado. El Señor te ama. Arrepiéntete. Dios te bendiga y nos escuchamos el próximo jueves, el miércoles a las 7:30 si Dios quiere.